Solo entendí la advertencia cuando el milagro ya había sucedido. Las 3 de la madrugada, el Freightliner ronroneando en el patio polvoriento de Toluca, los faros cortando la niebla como navajas de luz. El escalofrío que recorrió mi columna no nació del aire fresco, sino de un presentimiento terco, susurrándome que debía quedarme. Pero órale, la cuenta no obedece mandato del cielo. Metí primera, me persigné y le prometí a Dios que mantendría la Radio María a todo volumen y el corazón abierto. Si quería hablarme, que tomara la frecuencia correcta. Afiné el oído, respiré hondo y arranqué, porque el hambre no espera y el orgullo no permite retroceder. A los 54 años, con 20 de carretera grabados en la piel, aprendí a escuchar el rugido de las llantas como quien descifra plegaria antigua. También aprendí que la intuición no paga la renta. Antes de partir, llamé a Citlali, mi hija doctora, fingiendo tranquilidad mientras me pedía controlar la presión alta. Colgué rápido para que no notara el temblor en mi voz. En el bolsillo de la camisa dormía el recibo atrasado de la casa, y la empresa transportista prometía bono si entregaba la carga de refacciones hasta Puebla antes del amanecer del lunes. Era aceptar o pasar vergüenza. Aún en el periférico giré el dial y encontré la emisora que me acompaña desde mi primera corrida. El locutor recitaba el Salmo 91 con voz tan clara que parecía invadir cada rincón de la cabina. 1000 caerán a tu lado, 10.000 a tu derecha, pero tú no serás tocado. Apreté el rosario de la Virgen de Guadalupe colgado del retrovisor, regalo que recibí de doña Esperanza Xolotl, la viejita en silla de ruedas que auxilié en la carretera federal 57. Juraba que esas cuentas fueron sumergidas en agua bendita de la basílica. ¿Verdad o no? Ese rosario ya me había sacado de muchos caminos traicioneros y en ese momento parecía latir junto a mi pecho. Oye, compadre, dime en los comentarios tu nombre y desde qué parte de México nos escuchas. Me gusta saber quién anda por estos rumbos virtuales. Ándale pues. Pasaban de las 4 cuando la llovizna se espesó y el asfalto se transformó en espejo negro. El aroma de pinos oyamel mojados llenó la cabina y con él el recuerdo de la noche que perdí a Carlitos en ese mismo tramo. La neblina apilaba capas en el parabrisas y cada curva era un enigma. El presentimiento regresó acompañado de hormigueo en el brazo izquierdo y sudor frío en la frente. Recé un Padre Nuestro completo y seguí. Más adelante, la Sierra de las Cruces se alzó fantasmagórica, envuelta en manto de nube blanca y luces distantes parpadeando como estrellas confundidas. En el último mirador antes del descenso, dejé que el motor pulsara despacio, apagué la radio y permití que el silencio inundara la cabina. Recé pausado, palabra por palabra, sintiendo cada sílaba posarse suave en el pecho. Señor, si no es para que siga, traba mis ruedas. Si debo bajar, manda tu ángel conmigo. Cuando abrí los ojos, un calor suave, tan real como el cuero del asiento, abrazó mis hombros. Respiré profundo e interpreté aquello como luz verde del cielo. Giré la llave, sentí el temblor firme del motor y dejé que la sierra se tragara mis faros. Los faros cortaban la neblina en túneles cortos, revelando paredes de roca y puentes suspendidos sobre valles invisibles. En la cima opuesta, lámparas blancas parpadeaban fuera de ritmo, denunciando algo grande y fuera de control. Por el tamaño de los haces, percibí que era un tráiler doble bajando demasiado rápido. La mortaja de niebla ocultaba los contornos, pero el rumor metálico llegaba nítido como cuero de trueno. Tomé la radiobanda ciudadana y grité: «Tráiler en bajada, bájale, hermano». «Solo estática», respondió. Llamé de nuevo y sentí el corazón dispararse cuando el silencio persistió. Instintivamente, me desvié a la derecha buscando acotamiento inexistente. El rugido del tráiler creció, mezclando crujidos de metal y gritos de aire comprimido. Por el retrovisor, vi chispas rayar la oscuridad cuando las llantas se trabaron sobre el asfalto empapado. Ese monstruo de hierro venía bailando, cargado de toneladas como vendaval sin dueño. Pensé en mis 3 hijos en el domingo de carne asada prometido, en las deudas que me hacían sudar, y entendí que nada de eso importaría si no ganaba un segundo más de vida. Cerré los ojos
y solté un «Jesús», que fue casi grito. Fue en ese soplo de tiempo que algo más allá de la lógica intervino. Una fuerza suave e irresistible jaló el volante hacia el carril izquierdo, abriendo un pasillo improbable entre mi defensa y la roca. Sentí las llantas pegarse al suelo, como si manos invisibles sostuvieran el Freightliner contra el viento. El tráiler pasó a centímetros, escupiendo lluvia y pedazos de hule, dejando atrás un estruendo que hizo temblar toda la sierra. Cuando volvió el silencio, mis manos temblaban tanto que apenas pude meter punto muerto. Me orillé, besé el rosario y me di cuenta de que a veces la oración llega un segundo antes del desastre. Órale, hermano, aquí me tienes que decir la verdad. ¿Tú crees que lo que me pasó fue coincidencia o fue la mano de Dios? Porque yo te juro que no había manera humana de salir vivo de esa. Déjame tu respuesta en los comentarios. No seas tímido. El camión estaba parado en el acotamiento, pero mi cuerpo aún se sacudía por dentro, como si la tragedia estuviera pasando en cámara lenta. Mis dedos agarraban el volante con tanta fuerza que parecían fundidos al cuero. Afuera, la llovizna persistente caía como velo de silencio, mientras mi corazón, ese tambor cansado, latía fuera de ritmo. Solo pude soltar las manos cuando noté que el rosario se había enredado en mis dedos, como si quisiera sostener mi alma en su lugar. Fue ahí, en esa curva olvidada de la Sierra de las Cruces, que entendí. No estaba solo en esa cabina. Me quedé minutos sin poder salir. Temblaba, no de frío, sino de asombro. Pensé en cuántos compañeros ya no habían bajado esa sierra y nunca regresaron. Recordé rostros borrados por los retrovisores del tiempo, gente buena que desapareció en las estadísticas de accidentes. Miré hacia el cielo escondido por la niebla y por primera vez en mucho tiempo lloré de verdad. No un llanto desesperado, sino ese tipo de llanto que viene cuando el alma entiende que fue tocada por algo mayor. No sé si fue milagre, ángel, o simplemente Dios mostrando que aún tenía planes para mí. Solo sé que debí haber muerto ahí. Apagué el motor. El ruido del silencio fue ensordecedor. Afuera, ninguna sirena, ningún camión, nada más que la lluvia y el susurro de los oyameles. Tomé el celular e intenté llamar a mi hija, pero no había señal. Tal vez era mejor así. Iba a escuchar mi voz temblorosa y preocuparse. Resolví entonces hacer lo que siempre hice en los momentos más difíciles de mi vida. Recé. Esta vez no pedí nada, solo agradecí. Agradecí por el susto, por el libramiento, por la vida, y por alguna razón que solo quien tiene fe entiende. Sentí que alguien estaba orando por mí en ese exacto momento, aún sin saber dónde estaba. A ver, desafío a cualquiera que esté escuchando esto a que le dé me gusta al video. Seguramente eres de los que solo escucha y no apoya, ¿verdad? Demuéstrame que sí tienes huevos para darle like. Te reto. Después de respirar hondo varias veces, bajé de la cabina. La lluvia mojaba mi rostro como si lavara los restos del miedo. La pista aún tenía marcas del tráiler que pasó descontrolado, pedazos de hule, rasguños en el guardrail, olor a hierro caliente. Llegué a agacharme, pasando la mano por el suelo, como quien busca una explicación física para algo que solo puede ser espiritual. Un tramo estrecho, húmedo, peligroso. Y aún así estaba ahí completo, vivo, casi como si hubiera atravesado una pared invisible que separa el mundo de los vivos del mundo de los que ya partieron. Volví a la cabina, me senté despacio, cerré los ojos. El cuerpo aún temblaba, pero el corazón comenzaba a calmarse. Saqué la pequeña Biblia que cargo en la guantera desde que mi hijo menor fue encarcelado. La abrí al azar y caí en Isaías 41, versículo 10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Aquello no era coincidencia, era respuesta, era consuelo, era abrazo. Ahí solo, en medio de la carretera más temida de México, tuve la certeza de que Dios aún me hablaba. El resto del viaje lo hice despacio. Cada curva parecía tener alma, cada gota de lluvia, un recuerdo de lo que pudo haber sido. No prendí la radio, solo dejé que la memoria tocara sus propias canciones. Llegué al destino con horas de retraso,
pero entregué la carga con la calma de quien había regresado del borde del abismo. El muchacho de la transportista extrañó mi mirada distante. Preguntó si todo estaba bien. Solo sonreí, firmé la nota y respondí. Tuve un problemita con la carretera, pero Dios lo resolvió. Esa noche, estacioné el Freightliner en el patio de una gasolinera sencilla, pedí un café negro y me quedé viendo los faros pasar. Cada camionero que cruzaba por ahí podía estar viviendo el último trecho de su vida sin saberlo. Y cuántos, como yo, recibieron libramientos que jamás serán explicados con lógica. Pensé en cuánto corremos, en cuánto dejamos de escuchar las señales. La carretera habla, sí, Dios también habla. El problema es que uno solo aprende a escuchar cuando ya está a punto de ser devorado por la curva. Fue ahí, sentado en esa banca dura de cafetería, que decidí escribir esta historia en un cuaderno viejo, guardado en la cabina. No para hacer libro, ni para buscar likes en internet, sino para recordar siempre cuando la duda golpee, que un hombre que reza antes de manejar puede pasar por tormentas, pero nunca viaja solo. El sol apenas nacía cuando el aroma de café fresco se mezcló con el diésel en el patio de la gasolinera. Había dormido quebrado sobre el asiento de la cabina, pero desperté con una claridad extraña, como si hubiera vivido 2 días en uno. El libramiento de la noche anterior se repetía en mi mente en cámara lenta. La luz del tráiler cortando la niebla, el volante jalado por manos invisibles, el silencio después del trueno. Me lavé la cara en una llave oxidada, sintiendo el agua helada recordarme que seguía de este lado de la vida, aún con aliento para pagar cuentas y, quién sabe, saldar culpas. Cuando volví a la cabina, el celular vibró con insistencia. Era Citlali. Contesté, tratando de disimular el cansancio, pero su voz quebró cualquier fingimiento. «Papá», desperté de repente, poco después de las 3, con una angustia en el pecho. Recé por ti de rodillas pidiendo que Dios te cuidara en la carretera. ¿Está todo bien? Respiré hondo antes de responder, porque las palabras venían llenas de lágrimas no lloradas. Le conté del tráiler, de la curva, de la mano que me sacó del camino de la muerte. Del otro lado, su silencio era oración suspendida. Cuando volvió a hablar, dijo apenas, sabía que no era solo miedo, era aviso de arriba. Colgamos, pero la llamada dejó un rastro de paz. Pensé en los hilos invisibles que unen padre e hija, hilos que atraviesan montañas, sierras y kilómetros de asfalto, pero que se vuelven más fuertes cuando se mojan con el llanto de la fe. Recordé también al hijo de en medio, Tlacaelel, el abogado que no me habla desde que perdí un flete suyo, y al menor, Itzel, encerrado en un reclusorio de máxima seguridad, cargando culpa en la sangre y nostalgia en los ojos. A ellos les debía una disculpa y un testimonio vivo de aquel libramiento. Tal vez aún había tiempo. Antes de seguir viaje, busqué una pequeña capilla que parecía un vagón de madera pintado de azul, justo a la orilla de la pista. Adentro había bancas rústicas y una imagen de la Virgen de Guadalupe, iluminada por un foco débil. Ningún padre, ninguna misa, solo el eco de la lluvia goteando en el techo ondulado. Me senté en la última banca, me quité la gorra sucia de polvo y dejé que el corazón hablara como entienden los camioneros, callado, pero completo. Sentí la presencia suave que me salvó en la sierra y prometí transformar esa deuda de vida en semilla de cambio. Cuando me levanté para irme, encontré a un hombre anciano limpiando el altar, vistiendo overol desteñido. Sonrió, como quien ya sabía la historia sin necesidad de contarla. Me entregó un papel con una sola frase escrita a mano. Quien fue perdonado debe ahora ser puente. Me quedé mudo, reconociendo en su mirada la misma paz que yo buscaba. Pregunté su nombre, pero cambió el tema, diciendo que era solo servidor del camino. Salí de ahí con la certeza de haber recibido instrucciones claras, aún sin manual. Necesitaba ser puente entre el dolor y la esperanza, empezando por mi familia. Volví al camión y encontré mensaje del pastor que coordina la capellanía en el reclusorio donde Itzel cumple condena. Su hijo pidió oración anoche. Dijo que tuvo una pesadilla con camión en la niebla. El peso de esa coincidencia me golpeó como freno de mano jalado en el vacío. 3 personas,
mi hija, mi hijo encarcelado, y aquel cuidador desconocido, tocados por la misma cuerda divina que había jalado mi volante. No era hora de explicar milagros, era hora de vivirlos. Yo, que tantas veces callé mis sentimientos, necesitaba hablar antes de que el silencio se volviera tumba. Tomé un cuaderno de pasta dura, ya arrugado de viaje, y escribí cartas breves. Una para Citlali, agradeciendo la vigilia. Otra para Tlacaelel, confesando mis fallas. Y la más larga para Itzel, describiendo cada detalle del libramiento, cada centímetro que separó mis llantas de la muerte, cada segundo que Dios extendió como misericordia. Le pedí que se acordara. Si el Padre del Cielo aún sostenía la vida del Padre aquí en la tierra, había esperanza también para el Hijo tras las rejas. Terminé prometiendo visitarlo el próximo sábado, aunque la agenda dijera lo contrario. Guardé las cartas en el bolsillo del chaleco. Encendí el motor y dejé que el rugido del Freightliner llenara el alma. La carretera aún estaba mojada, pero el cielo comenzaba a rasgar nubes con franjas tímidas de sol. Metí primera como quien ensaya el primer paso de un baile nuevo y sentí que cada metro adelante era respuesta a la oración de alguien. Tal vez fuera la de Citlali, tal vez la del pastor, tal vez mi propia oración ahogada en lágrimas. No importaba. Lo importante era seguir, ya no huyendo de las deudas, sino corriendo tras las reparaciones que el corazón exige. Mientras asfalto y raya blanca pasaban debajo, pensé en el papel azul guardado sobre el tablero y escuché las palabras del anciano hacer eco. Quien fue perdonado sea el puente. Ahí dentro de esa cabina, aún oliendo a café recalentado y gasolina, hice un pacto silencioso con Dios. Cada historia que cuente, cada compañero que encuentre, cada curva que venza llevará la marca del libramiento que recibí esa madrugada, porque un hombre salvado por misericordia no tiene derecho a guardar silencio. Y yo, Abundio Xolotl Herrera, piloto de carreteras y aprendiz de fe, finalmente entendí que la ruta de todo milagro solo termina cuando se vuelve milagro para alguien más. La semana pasó arrastrada como tráiler en subida empinada, pero el sábado acordado ya estaba de pie antes del primer gallo cantar. El Freightliner ronroneaba en el patio de la misma gasolinera donde escribí las cartas, ahora con tanque lleno y limpio, como si también cargara dentro de sí la ansiedad de llegar. Durante el trayecto de casi 300 kilómetros hasta la ciudad que alberga el reclusorio, traté de rezar el rosario completo, pero la mente corría como caballo suelto, recordando la risa de mi menor antes de perderse en el contrasentido de la vida. Cada curva parecía susurrar, sé el puente, Abundio, sé puente. Paré en un taller de orilla de carretera para apretar la correa del alternador y gané de pilón una conversación providencial. El señor Epifanio Tlaloc, barba blanca y manos grandes, escuchó mi relato del libramiento y movió la cabeza con reverencia. Después, recargó la llave inglesa en el pecho y dijo, «Perdonar y pedir perdón son gracias que evitan que se gripe el motor del corazón, chofer». Salí de ahí con la correa silenciosa y el corazón chirriando menos, convencido de que el mantenimiento más urgente era dentro de mí, no debajo del cofre. Llegué a la ciudad pequeña aún de madrugada y busqué refugio en un estacionamiento junto a una capilla pintada de amarillo claro. Entré, me hinqué en la penumbra y me sorprendió el olor de vela recién apagada, recordando infancia y misas dominicales. Cerré los ojos y le pedí a Dios que preparara ese encuentro. Fue en ese silencio que me dormí sin darme cuenta, recargado en la banca de madera. Soñé con Itzel niño, corriendo tras una cometa en un terreno baldío, riendo con los ojos llenos de luz. Cuando desperté, la misma luz atravesaba el vitral, tiñendo el altar de oro pálido, como si el sueño hubiera derramado esperanza en el mundo real. El movimiento frente al reclusorio comenzó temprano. Filas de madres, esposas, hermanos, todos cargando bolsas transparentes y el valor de amar a quien el resto del mundo prefiere olvidar. Tomé mi lugar entre ellos, sosteniendo apenas la carta doblada y un recuerdo del hijo como portero improvisado en partidos callejeros. El sol subía sin prisa, pero el calor ya probaba nuestra paciencia.
La señora frente a mí ofreció un vaso de agua y confió que venía ahí cada mes desde hacía 3 años. La fe es mi pase de visitante, dijo, sonriendo a pesar de las arrugas de cansancio. Tras revisión y portones que se cerraban detrás de cada paso, llegué a la sala de visitas, un galpón de mesas de hierro para encuentros cortos y sentimientos largos. Me senté, respiré hondo e intercambié el ruido de los candados por una oración muda. Cuando Itzel apareció, el uniforme beige pareció pequeño para tantos pecados y tanta nostalgia. Dudó al verme, como lluvia en el desierto. Levantó la mano, pero se detuvo en el aire, indeciso entre abrazo y vergüenza. Yo me levanté primero y lo jalé cerca, sintiendo el temblor que aún no era llanto, pero ya no era miedo. Le conté todo. El presentimiento en Toluca, la voz que no respondió en la radio, la mano invisible que salvó mi vida. Le dije que cualquier deuda se vuelve cambio cuando la muerte pasa tan cerca. Él escuchó con la cabeza baja, apretando los labios, hasta que las primeras lágrimas hicieron surcos de lodo en su rostro. Papá, le pedí a Dios que no dejara que usted sufriera por mi culpa. Creo que me oyó tarde, pero me oyó fuerte, susurró. Le sostuve el rostro y respondí, hijo, el tiempo de Dios no conoce retraso. Si me perdonó fue para alcanzarte aquí adentro. Hablamos de perdón como quien remienda lona rasgada en tormenta. Él pidió disculpas por cada noche de insomnio que pasé, por cada visita que rechacé cuando la vergüenza era mayor que el amor. Yo hablé de las veces que trabajé demasiado y estuve poco, dejando espacio para que el mundo se lo llevara. Ahí, rodeados por guardias y muros altos, descubrimos que la libertad verdadera cabe en el pecho cuando la culpa se va. Al final, le entregué la carta y el rosario de doña Esperanza, ahora amarillento por el tiempo, diciendo que la fe también es herencia. El silbato anunció el fin del horario de visita, pero salí del reclusorio más ligero de como entré. Afuera, el cielo amenazaba lluvia, pero un arcoíris tímido rompía las nubes, recordando promesa antigua. Encendí el camión, y el rugido del motor pareció cantar un himno de carretera. Mientras dejaba la ciudad, pensé que ser puente significa soportar el peso de quien cruza, firme y silencioso, hasta que llegue al otro lado. Yo, Abundio Xolotl, aún tenía largos kilómetros por delante, pero ahora sabía que cada metro cumplía el propósito de un milagro compartido. En la carretera de regreso, la lluvia finalmente cayó, lavando el parabrisas y disolviendo el aceite viejo del asfalto. Entre una ráfaga de viento y otra, recordé la frase del papel azul: quien fue perdonado debe ser puente. Sonreí solo, seguro de que, por más curvas que vinieran, no pisaría el vacío, porque los puentes bien construidos pueden tambalearse, crujir, temblar, pero no caen cuando están hechos de fe. Y fue con ese pensamiento que aceleré rumbo al horizonte, llevando en la cabina no solo carga, sino un nuevo destino para mi corazón y para la historia de mi familia. Órale, hermano, ahí te va la pregunta que me quema. ¿Crees que hice mal en perdonar tan fácil a mi hijo? ¿Tú qué habrías hecho en mi lugar después de tantas noches sin dormir por su culpa? Contéstame sin pelos en la lengua en los comentarios. El regreso a casa fue diferente de todos los viajes que había hecho, no por el paisaje, ni por el tiempo nublado que siempre acompaña los kilómetros de la Federal. Fue diferente por dentro. Cada señal, cada curva, cada raya en el asfalto parecía ahora parte de una conversación silenciosa entre yo y Dios. El camión seguía igual, chirriando aquí y rechinando allá, pero la cabina estaba llena de otra cosa, una paz que no cabía en el pecho. Era como si después de 20 años manejando en piloto automático de la supervivencia, finalmente estuviera entendiendo qué es conducir con propósito. La carretera me llevó hasta un pueblo pequeño donde solía parar a dormir cuando los muchachos eran chicos. Era sábado por la noche y resolví orrillar el Freightliner ahí mismo, junto a una canchita de tierra donde niños jugaban fútbol bajo luces amarillentas. Me senté en el cofre, tomé un café aguado y observé. Un niño como de 10 años, flaquito, y con la playera empapada de sudor, me miró con esa curiosidad que solo tienen los niños de pueblo. Se acercó despacio, señaló el camión y preguntó: ¿Es suyo, señor?
Sonreí y respondí, sí es. Pero la historia más bonita está adentro, no en las llantas. Se sentó a mi lado y, como quien abre el corazón sin pedir permiso, contó que su papá fue camionero. También dijo que el hombre partió a una entrega y nunca regresó. Mamá dice que se volvió estrella, pero a veces pienso que Dios lo mandó a una carretera solo de ángeles, ¿sabe? Aquello me pegó con una fuerza que ni bache de pista destrozada puede causar. Miré al cielo oscuro, salpicado de estrellas, y pensé, ¿cuántos papás, cuántos hijos se quedaron en el camino esperando un abrazo que nunca volvió? Le conté al chamaco una parte de mi historia. Hablé de la sierra, del libramiento, de la mano que no vi, pero sentí. Él escuchaba con los ojos abiertos, y cuando terminé dijo, «Entonces Dios todavía maneja con nosotros, ¿verdad?» Yo no supe qué responder, sintiendo el nudo en la garganta. Su mamá vino a llamarlo, agradeció con educación, y los dos desaparecieron en la noche. Me quedé ahí unos minutos más, pensando en cuántos hijos huérfanos ha hecho la carretera y en cómo ese encuentro tan simple era otro recordatorio. Dios está en todos los detalles, hasta en la pelota de plástico y en la inocencia de un niño. El domingo por la mañana, desperté temprano y decidí hacer algo que había estado posponiendo por años. Visitar a Tlacaelel, mi hijo de en medio. Vivía a pocas horas de ahí, en una colonia residencial donde la vida parecía siempre ir un paso adelante de la mía. Me estacioné en la calle lateral, me arreglé la camisa, respiré hondo y toqué el timbre. La puerta tardó en abrirse y por un momento pensé que no vendría, pero vino sin barba, con mirada cansada, con el rostro que conocía desde pequeño, solo que ahora más serio. «Papá», dijo. Y eso bastó para saber que aún había puente por cruzar. Pedí disculpas no por sus decisiones, sino por mis ausencias, por las veces que el trabajo habló más fuerte que sus silencios, por no haber notado sus pedidos mudos cuando aún era solo un niño callado en el asiento trasero de la cabina. Él me escuchó sin prisa, como quien esperó por eso más tiempo del que quería admitir, y al final me abrazó. No fue un abrazo largo ni teatral, pero fue abrazo de reinicio, de esos que no borran el pasado, pero abren camino para un tiempo nuevo. Cuando volví al camión, sus ojos aún estaban en la ventana como los míos años atrás, esperando que un papá regresara. Seguí viaje sin prisa, aprovechando cada tramo como si fuera la primera vez. Comencé a parar en gasolineras menores, platicar con compañeros, escuchar historias. Algunos estaban viviendo situaciones parecidas a la mía, hijos distantes, culpas antiguas, miedos callados. Otros ni siquiera sabían que estaban perdidos. Cada parada se volvió oportunidad de testimoniar, no como pastor ni como predicador, sino como hombre que vio la muerte de cerca y entendió que la vida es demasiado urgente para vivirla con el corazón descompuesto. Pasé a anotar las historias que escuchaba, a escribir en el mismo cuaderno donde registré el libramiento de la sierra. Poco a poco, ese cuaderno se fue volviendo diario, después casi sermón, y al final se volvió un mapa de fe. En él escribí todo, lo que vi, lo que sentí, lo que Dios habló en el silencio de las madrugadas. En una de las páginas puse una nota para mí mismo: nunca más viajes solo, aun cuando estés solo, porque ahora entendía. Hay más vida en las entrelíneas del asfalto que en los destinos finales. En ese fin de semana, entre el reencuentro con los hijos y el abrazo del niño en la cancha, descubrí que el milagro más grande no fue haber sido perdonado en la sierra, fue haber regresado dentro de mí mismo, haber reencontrado pedazos que dejé en el camino, un papá, un hijo, un hombre de fe que casi olvida lo que significa creer. Y si la carretera aún me reserva días difíciles, que vengan, porque ahora sé, cada curva es también un altar, y cada viaje, una oración en movimiento. El lunes siguiente, cargué el camión con materiales eléctricos rumbo al interior de Veracruz. Era un viaje común de esos que uno hace más con el cuerpo que con la cabeza, pero ya en las primeras horas de carretera sentí que algo estaba diferente. El motor hacía un sonido extraño, como un susurro ahogado. No era falla mecánica,
Era como si el mismo Freightliner tratara de alertarme de algo que no lograba entender. El retrovisor interno temblaba más de lo normal y la radio insistía en sintonizar estática, aun en las regiones donde siempre agarraba señal limpia. Era como si el libramiento en la sierra hubiera dejado una puerta abierta y algo estuviera tratando de pasar por ella. Paré en la gasolinera de siempre, la misma donde una vez dejé una nota de cumpleaños para mi hijo menor años atrás. Pedí un café y antes de llevar la taza a la boca, un señor me llamó por mi nombre. Abundio Xolotl, ¿verdad? Volteé despacio, sorprendido. Era un hombre alto, flaco, ojos hundidos, camisa social arrugada. Yo soy el chofer del tráiler que casi te lleva en la Sierra de las Cruces. Me quedé mudo. Se sentó frente a mí sin pedir, con las manos temblando y la voz quebrada. Yo vi tu camión ser empujado al lado, como si una sombra lo hubiera sostenido. Y después de eso, mi vida nunca fue la misma. Contó que después del accidente dejó todo. El trauma del libramiento, que no pudo explicar, lo persiguió por semanas. Dijo que esa misma noche soñó con su propio padre, muerto hace años, diciéndole: «Fuiste perdonado por causa de alguien que oraba más de lo que tú vivías». El hombre comenzó a llorar ahí mismo en la gasolinera, rodeado de camioneros que fingían no ver. Me quedé escuchando, paralizado, hasta que dijo: «Necesito saber. Tú rezaste esa noche, ¿verdad?» Y confirmé con la cabeza baja. «Entonces fue eso», dijo. «Lo que te salvó me alcanzó también». Se fue, dejando una sensación extraña. ¿Será que los milagros que recibimos se derraman hacia otros sin que nos demos cuenta? Volví a la carretera con el pecho apretado. Todo parecía más intenso. El sonido de las llantas, el olor del hule caliente, la luz del sol filtrada por las nubes. A media tarde, recibí una llamada del pastor del reclusorio. «Abundio, necesito contarte algo. Mi corazón ya se heló. Tu hijo Itzel salvó a otro recluso de una pelea que podía terminar en tragedia. Lo curioso es que dijo que escuchó tu voz diciendo: «Sé el puente», y actuó sin pensar. Orillé el Freightliner en el acotamiento y lloré. Un llanto dolido mezclado con alivio. Por primera vez, entendí que el milagro de la sierra no era un punto final, sino un punto de partida, y se estaba multiplicando. Al llegar a la ciudad veracruzana, me sorprendieron con otra noticia. La transportista me cambió la ruta sin avisar. Ya no iba a descargar ahí, sino en un pueblito de nombre extraño: Santa María Tlahuitoltepec, un lugar del que jamás había oído hablar. El gerente me explicó que un camionero nuevo se había enfermado de última hora, y yo era el único con carretera suficiente para enfrentar el tramo. Dudé. No conocía la región. El camino era de terracería y mal señalizado, pero una inquietud en el pecho me impidió negarme. Algo me decía que necesitaba ir. El trayecto hasta Santa María Tlahuitoltepec fue como atravesar otra realidad. La carretera era de barro rojo, rodeada por selva densa y silencio espeso. A la mitad del camino, vi un carro volcado a la orilla de la pista. Me orillé inmediatamente. Era un sedán viejo, vidrios destrozados y humo saliendo del cofre. Grité, golpeé el metal y escuché un gemido débil desde adentro. Reventé la puerta con una palanca de mi caja de herramientas y encontré a una señora desmayada, con el rostro rasguñado y los dedos aún entrelazados en un rosario. Me tomó segundos entender. Era la misma imagen que apareció en mi sueño días atrás, la mujer del rosario azul. Pedí ayuda, hice primeros auxilios y minutos después apareció un habitante con un jeep. Llevamos a la señora al pequeño hospital del pueblo y ahí descubrí que se llamaba María Elena. La enfermera, al escuchar mi nombre, palideció. «Señor Abundio». Ella dijo ese nombre mientras dormía. Dijo que usted era la respuesta a una oración. Me quedé sin piso. Nunca había estado ahí, pero su nombre, la imagen del rosario, el sueño, el desvío inesperado en la ruta, todo encajaba con una precisión que solo puede venir de arriba. Esa noche no pude dormir. Me quedé en el camión, mirando la selva oscura que rodeaba el pueblito, pensando en cómo la vida nos lleva a lugares donde nunca imaginamos estar,
solo para mostrar que sí estamos siendo guiados. Lo que iba a ser solo otro flete se convirtió en otra misión. Y yo, Abundio Xolotl Herrera, camionero, endeudado, imperfecto, lleno de fallas, ahora tenía certeza de una cosa. Cuando Dios decide usar a alguien, no importa el camino, el lodo, el tiempo o el miedo. Él mueve señales, cambia rutas y hasta salva desconocidos, solo para mostrar que el milagro bueno es aquel que sigue viajando después de que termina. Si la carretera me lleva otra vez lejos, que me lleve. Ahora sé que la cabina no es solo de carga, es de propósito. Y cada curva puede esconder un grito de auxilio, un alma esperando o simplemente el siguiente capítulo del plan de Dios. El día nació nublado, y yo aún estaba en la pequeña pensión de Santa María Tlahuitoltepec cuando el teléfono sonó a las 6 en punto. Era el médico del centro de salud. Señor Abundio. Doña María Elena despertó gritando su nombre. Corrí hasta ahí con el corazón latiendo en la garganta. Estaba pálida pero lúcida, sosteniendo el rosario como quien sostiene una cuerda que la jala de vuelta a la vida. En cuanto me vio, murmuró, «No puede entregar esa carga». Antes de que preguntara por qué, 2 policías entraron al cuarto queriendo mi testimonio sobre el accidente del sedán. La plática fue corta. Yo era testigo, pero también de repente pieza de un rompecabezas más grande. Cuando los agentes salieron, María Elena me hizo acercar. Contó que 3 noches antes soñó con un Freightliner verde musgo deslizándose por una carretera de barro, cargando no cables eléctricos, sino algo mucho más sombrío. En el sueño, veía mi nombre en una placa del parachoques delantero y sentía un peso frío en el pecho como aviso de tragedia. «Usted salvó mi vida ayer, ahora yo salvo la suya», susurró. Pedí detalles. Todo lo que sabía era que hombres de una banda de la región planeaban cambiar la carga legítima por armamento robado en la siguiente parada, poniendo en mi nombre un crimen que jamás imaginaría cargar. Volví a la orilla de la carretera con el estómago revuelto. El Freightliner parecía dormir inocente, pero el sello del contenedor no estaba como lo dejé. El sello azul había sido reemplazado por uno rojo sin logotipo. En ese instante, 2 muchachos en moto aparecieron y preguntaron si yo era el chofer que venía de Toluca. La forma como miraron el remolque confirmaba todo. Fingí no entender y llamé a la transportista. El gerente se hizo güey. Dijo que era procedimiento nuevo, pero su voz temblaba. Colgué y activé el contacto de un inspector de carreteras viejo conocido mío, el sargento Francia, pidiendo que viniera sin sirena. Sentí que el suelo se fugaba cuando abrió el contenedor. Había cajas de madera marcadas con etiqueta de electrónicos, pero el peso y la forma gritaban otra verdad. Fui llevado a la delegación como sospechoso. Mientras me cateaban, mi cabeza martillaba las palabras de María Elena. Recé bajito, recordando que Puente Bueno sostiene peso ajeno. Llamé a Citlali. Ella activó a Tlacaelel, que llegó antes del almuerzo, de traje arrugado pero ojos firmes. El abogado mostró las órdenes de servicio, comprobando que el cambio de trayecto había sido decidido sin mi consentimiento. Aún así, el delegado insistía. «Pruebe que no forma parte del esquema». Fue cuando un hombre entró sin ser anunciado. Era el chofer del tráiler que casi me mata en la sierra, el tal Cuauhtémoc Valderas. Traía en las manos una USB y en el alma un propósito. Cuauhtémoc explicó que desde el accidente había instalado cámaras en su propio camión. En la madrugada anterior se había estacionado en el mismo patio donde mi Freightliner pasó la noche y filmó a 2 individuos violando la puerta del remolque, sustituyendo el sello azul por el rojo. La imagen mostraba rostros claros como el día. El delegado apretó los labios, pero aún faltaba un eslabón. ¿Quién orquestaba todo? Mientras examinábamos las fotos, mi celular vibró. Era una llamada por cobrar del reclusorio. Itzel. «Papá, escuche rápido. Un recluso aquí, Gerson Baú, está celebrando un trabajo grande en el interior de Veracruz. Dijo que el camionero ni sospechaba. Mi hijo había dado el recado correcto en el momento correcto y el delegado finalmente comenzó a unir los puntos. Más tarde volví al hospital para ver a María Elena. La encontré con la mirada húmeda. A mi lado estaba el sargento Francia,
que acababa de recibir la orden para invadir una bodega en los alrededores. Antes de que partiéramos, la señora me agarró del brazo. Mi niño Gerson se metió en esto y no sabe salir. Fue por él que recé hasta que Dios lo mandó a usted. El mundo giró. El jefe del esquema era el hijo de la mujer que yo había salvado. Dios una vez más cosía grietas invisibles, exigiendo que fuera puente donde cualquier otro vería precipicio. Prometí, contra todo instinto, que trataría de traerlo vivo. La operación pasó a la orilla de un río seco, luz del atardecer pintando todo de naranja. Cuauhtémoc insistió en ir junto. Dijo que necesitaba cerrar el ciclo. Entramos con 3 patrullas. Del lado de adentro 5 hombres armados. Hubo gritos, corridas, pero poca resistencia. Cuando Gerson me vio, bajó la escopeta como quien reconoce una sentencia. El sargento esposó a la banda, y yo temblando le entregué a ese muchacho el rosario azul ya sin color. Tu mamá casi murió, creyendo que Dios aún sostiene tu vida. Lloró, una corriente que lavó el polvo del alma. En el rostro sucio de Hollín, vi al niño perdido que María Elena describiera. Con las pruebas y el testimonio de Gerson, la policía procesó al gerente de la transportista y desmanteló la ruta clandestina. Las armas fueron decomisadas, y el juez concedió clemencia parcial a Itzel por colaborar con la investigación. Recibí recompensa por el auxilio, lo suficiente para liquidar las deudas más urgentes, but preferí dividir la mitad con Cuauhtémoc, que había dejado trabajo y fletes tras el trauma. La otra mitad quedó en custodia para un día ayudar a Gerson a recomenzar fuera de las rejas, porque puente que se respeta no escoge quien cruza. A la mañana siguiente, dejé Santa María Tlahuitoltepec bajo llovizna fina, cabina oliendo a papelería de investigación y café frío. En el retrovisor interno colgaba un sello azul intacto, simbolizando promesa de caminos limpios de aquí en adelante. Mientras el Freightliner se tragaba los primeros metros de la carretera, entendía lo que esa sucesión de libramientos quería enseñarme. El milagro no es punto final, es coma que empuja la frase de la vida hacia adelante. Y si depende de mí, esa frase nunca va a terminar en punto muerto. Porque donde haya curvas peligrosas, abundio xolotl será puente, oración y volante. El tiempo pasó como pasan las curvas de la carretera. Algunas uno casi no las nota. Otras quedan marcadas para siempre en el cuerpo y en la memoria. Después de todo lo que viví en Santa María Tlahuitoltepec, retomé la rutina de fletes con más cuidado y con el corazón más atento a las señales. Nunca más salí sin rezar antes. Cada vez que encendía el Freightliner, repetía en voz baja, «Señor, guía mi mano y mi destino». Era un hábito nuevo, casi un ritual sagrado, solo que la vida, como la carretera, le encanta probar la firmeza de nuestras promesas. Cierto día, recibí una propuesta de flete para el norte del país. Largo, mal pagado, pero pasando por una región donde nunca había andado. El tramo aislado entre Hidalgo y Tamaulipas, donde dicen que la carretera desaparece entre el polvo y la soledad. Rechacé de primera. Algo me decía que no fuera, pero 3 recibos vencidos y una fuga en la dirección hidráulica hablaron más fuerte. Llamé a Citlali antes de partir. Me escuchó en silencio y dijo apenas, «Papá, lleve el rosario, y si puede, regrese diferente de cómo se fue». Guardé esas palabras como quien carga un recado profético dentro del pecho. El viaje comenzó tranquilo, pero conforme me alejaba de las ciudades grandes, el paisaje parecía tragarse las señales de civilización. Eran horas sin encontrar una gasolinera, un alma viva, siquiera una señal. La vegetación alta de los 2 lados parecía estrechar la carretera como probándome. Era fin de tarde cuando vi a lo lejos un hombre haciendo señas a la orilla de la pista. Usé el freno de motor y me orillé. Usaba ropa sencilla y sostenía un papel arrugado en las manos. «Señor, ¿me puede llevar hasta el kilómetro 197?» Preguntó con una mirada demasiado calmada para alguien que estaba solo en medio de la nada. Algo en él me desconfió, pero había algo familiar también, como si ya lo conociera, aún sin saber de dónde. Acepté con un gesto y subió. En el camino, poco habló. Solo dijo que había perdido al padre joven y que desde entonces andaba buscando respuestas en las carreteras.
¿Usted cree que Dios escoge los lugares donde uno se quiebra?, preguntó de repente. Me agarró desprevenido. Respondí que sí, que ya había tenido pruebas de eso. Entonces prepárese porque usted va a quebrarse pronto, pero va a ser para arreglar lo que aún falta. Y volvió al silencio. Ese tramo de carretera se puso más frío. Cuando llegamos al tal kilómetro, pidió bajar. No había nada ahí, apenas un campo abierto con un árbol torcido en el medio. Agradeció, sonrió y dijo: la carretera termina cuando el miedo se vuelve valor. Después desapareció entre los matorrales. Me pareció raro, pero seguí. 10 minutos después, el camión se ahogó. La luz de la batería parpadeó y el motor murió. Aislado, sin señal, el único sonido era el viento moviendo las hojas de ese paisaje seco. Bajé de la cabina, traté de resolver a la fuerza, pero nada funcionaba, hasta que escuché un ruido débil, una tos, un llanto. Y entonces vi, a pocos metros de la carretera, había una niña sentada en el suelo de tierra, abrazada a sus propias rodillas. Corrí hasta ella. Era una niña como de 8 años, con el cabello enmarañado y los ojos asustados. Estaba sola, descalza y temblaba. No hablaba, solo señalaba hacia adentro del monte. Seguí con el corazón disparado y encontré a una mujer caída, inconsciente, con un corte profundo en la frente. Miré alrededor y entendí. Probablemente habían sufrido un accidente con alguna moto o carro que se despeñó de la pista invisible en esa parte de la carretera. Usé mi celular como linterna, improvisé un vendaje con la toalla de la cabina y cargué a la mujer de vuelta hasta el camión. La niña sostenía mi mano con una fuerza que ningún adulto lograría imitar. Me quedé ahí parado, sin saber qué hacer. Fue cuando la misma moto que había visto en la gasolinera semanas atrás apareció de la nada. Era Cuauhtémoc, el chofer del tráiler. «Abundio, qué locura». Fui a cargar gasolina a 30 kilómetros de aquí y escuché a 2 hombres hablando de un camionero atrapado en la carretera. Sentí que podía ser tú. Ayudó a cargar a la mujer y la niña hasta la parte trasera de la moto, improvisando un aventón doble. Se sostuvieron firme y desaparecieron en el polvo, prometiendo buscar ayuda. Me quedé ahí con el camión descompuesto, mirando al cielo que ya se llenaba de estrellas. Fue entonces que noté algo en el asiento del copiloto, el papel que el extraño cargaba. Lo abrí y escrito a mano, había apenas una frase: «Si Dios te dejó aquí, es porque alguien necesitaba ser encontrado». La mujer y la niña fueron rescatadas con vida. Se habían perdido hacía 2 días después de que el carro en que iban se saliera de la carretera en una curva mal señalizada. La mamá, llamada Irasi, despertó en el hospital y contó que mientras se desmayaba, vio a un hombre de camisa clara diciendo: «Abundio viene en camino». La niña, que hasta entonces no hablaba, dijo al día siguiente: «El señor de la carretera me prometió que un camionero nos iba a encontrar». Nunca supe quién era ese pasajero silencioso, pero una cosa me quedó clara desde entonces. Existen entregas que no están en el papel, y esas, hermano, son las más sagradas. Volví a casa con el camión remolcado, pero con el alma en marcha alta. La fe que ya me guiaba ahora parecía haber ganado piernas propias, cruzando carreteras que jamás podría planear. Y si me preguntan hoy por qué sigo manejando, a pesar del cansancio, la edad, las deudas, les diré con certeza, porque aún hay destinos esperándome donde nadie más quiere llegar. Y mientras haya carretera, yo, Abundio Xolotl Herrera, sigo siendo puente, volante y oración. La vida tiene la extraña costumbre de probar nuestra fe cuando menos lo esperamos. Después del episodio en la carretera entre Hidalgo y Tamaulipas, pensé que Dios me daría un tiempo para respirar, que tal vez podría volver a lo simple: cargar mercancía, pagar impuestos, tomar café, dormir bajo el sonido de los tráilers pasando. Pero la paz, para quien carga propósito, es solo un intervalo. Fue un martes común que recibí la llamada que dejaría mi alma de rodillas. Doña Esperanza Xolotl, la señora del Rosario Azul, había fallecido. Me quedé en silencio por largos minutos. Esa mujer que un día encontré perdida en la Federal 57, en silla de ruedas, sucia de lodo y vestida de fe, se había ido.
La noticia vino de su hija, una maestra de Oaxaca, que encontró mi número en una carta guardada junto al rosario. La hija dijo que en los últimos días de vida, doña Esperanza le pedía a Dios que yo supiera que no tenía miedo de la partida, porque había visto el cielo en la cabina del Freightliner de Abundio Xolotl. Escuchar eso fue como si alguien me hubiera puesto en el regazo otra vez, como mi mamá hacía cuando era niño y soñaba con tormentas. Decidí que iría al velorio, no por obligación, sino por gratitud. Ese rosario, ahora desteñido por el tiempo y las lágrimas, salvó mi vida más de una vez. Lo llevé en el bolsillo de la camisa como soldado que lleva medalla en el pecho. Crucé la Federal 180, después la 200, y finalmente entré a las calles estrechas del pueblo oaxaqueño. El velorio era sencillo, en una pequeña capilla al lado de la iglesia de San Cristóbal. Ahí encontré rostros marcados de nostalgia y ojos que brillaban al reconocerme. —¿Usted es el camionero del que tanto hablaba? —preguntó un muchacho. —Sí soy —respondí, tragándome el nudo en la garganta. El cuerpo de doña Esperanza estaba sereno, como si apenas hubiera dormido. Al lado del ataúd, el mismo rosario azul, pero ahora dividido en 3 partes, como si supiera que aún necesitaba viajar un poco más. Una pieza fue entregada a la hija, otra al nieto y la tercera a mí. Ella dijo que el Señor sabría qué hacer con eso. Guardé el pequeño segmento con reverencia y fue ahí, en ese instante de despedida, que me di cuenta. La misión no había terminado, apenas había cambiado de forma. A la salida, una señora me abordó con un sobre. Adentro había una carta escrita por doña Esperanza, 2 semanas antes de morir. Hablaba sobre un albergue de niños huérfanos, mantenido por monjas en el interior de Chiapas. Decía que soñaba con donar parte de lo poco que tenía, pero que su cuerpo ya no se lo permitía. Al final de la carta, una petición. Si un día Dios toca su corazón, lleve algo en mi nombre hasta ese lugar. Sé que usted va a saber cuándo sea la hora. Sentí los ojos arder. El motor de mi vida ganaba nuevo destino. Volví al camión y me quedé ahí sentado, manos en el volante, sin encender. Un viento ligero pasó por la ventana, como si alguien me llamara. Prendí la radio. Por primera vez en semanas, sintonizó directo en un himno que conocía bien. Él sabe lo que hace. Él sabe lo que hace. Sonreí. Sí, él sabe. Y ese día decidí, mi próximo flete no vendría con factura, vendría con alma. Llevaría alimentos, ropa, juguetes y ese rosario partido al albergue de Chiapas. Y lo haría en nombre de ella, en nombre de la fe que me salvó tantas veces, en nombre del amor que sobrevive a la muerte. Le conté mi decisión a los hijos y amigos. En pocos días, compañeros camioneros se unieron a la causa. Gente sencilla, con poco en el bolsillo pero mucho en el corazón. Donaciones llegaron de varios rincones. Citlali insistió en ayudar personalmente. Itzel, ahora en libertad condicional, me escribió una carta con un versículo. La religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Santiago 1:27. Lloré leyendo eso, porque en ese momento entendí que el mayor libramiento que recibí no fue de la muerte, fue de la indiferencia. La semana siguiente, partimos en convoy. 3 camiones, 8 corazones y un solo propósito. El viaje hasta Chiapas fue largo, con tramos de terracería, baches y polvo, pero cada sacudida de la cabina era un verso de la oración que la vida estaba escribiendo a través de nosotros. Llegamos al albergue bajo aplausos tímidos y ojos abiertos. Los niños corrieron hacia nosotros como quien corre tras una promesa. Entregamos todo, cada caja, cada paquete, cada juguete, con alegría que no se compra ni se mide. Y al final dejé el pedazo del rosario azul en el altar de la pequeña capilla del orfanato, junto con la carta de doña Esperanza. Su fe ahora vivía ahí también. En el regreso, el convoy siguió carretera arriba, pero yo manejé en silencio. El cielo comenzaba a oscurecer y un último faro brillaba detrás de mí, como si alguien me escoltara. Tal vez era solo otro camionero, o tal vez era el cielo devolviendo todo lo que un día recibí. Solo sé que al mirar el retrovisor,
Vi por un segundo la silueta de doña Esperanza, sentada en la cabina sonriendo. No dijo nada, apenas sonrió y desapareció con el viento. Y fue ahí, en esa curva, que entendí. El amor que uno entrega es el único flete que cruza hasta el otro lado de la vida. El último tramo de esta larga jornada comenzó antes de encender el motor. Aún en la madrugada, hincado al lado del Freightliner, sentí una brisa tibia atravesar el patio vacío de la gasolinera y envolver mi cuerpo como manto invisible. Levanté los ojos hacia un cielo sin nubes y entendí que la carretera de Dios no termina en curva alguna. Se desdobla en eternidad. Me persigné. Apreté el rosario partido de doña Esperanza entre los dedos callosos y prometí que ese día sería completamente dedicado a glorificar su nombre, a donde quiera que el velocímetro me llevara. Volví a Toluca para descargar las donaciones restantes y encontré a Citlali esperando en la portería de la transportista. Nos abrazamos bajo el sol naciente y su sonrisa anunció novedad. La pequeña iglesia de su barrio realizaría esa noche un culto de acción de gracias por las vidas salvadas en la carretera. El pastor había pedido que yo diera testimonio. Mi primer impulso fue retroceder. Los camioneros solemos hablar bajo, narrar al vidrio, no al púlpito. Pero el recuerdo de cada libramiento, cada puente, cada llanto transformado en risa, empujó el sí fuera de la boca antes de que respirara bien. Pasé el día revisando llantas, ajustando luces, lustrando la carrocería verde musgo como quien prepara instrumento de alabanza. Después manejé hasta la misma Sierra de las Cruces, donde todo comenzó, estacionándome en un mirador casi olvidado. Ahí, entre el olor de monte y carbón, alcé voz y manos en una alabanza solitaria. Gracias, Padre, por transformar hierro en altar y volante en brújula de misericordia. Cuando abrí los ojos, la niebla se disipaba lentamente, revelando el asfalto que un día casi me traga. Un rayo de luz atravesó las nubes e iluminó la cabina, recordándome que los milagros también gustan de revisitar direcciones antiguas. Llegué a la iglesita antes del atardecer, bancas de madera sencillas, vitral modesto, pero un coro afinado de gente agradecida recibía a cada camionero que entraba. Cuauhtémoc, el ex-trailer, ahora cambiando claxon por guitarra. El sargento Francia, uniforme bien planchado y corazón abierto. Y hasta Itzel con la cabeza en alto, acompañado del director del reclusorio que le había concedido trabajo externo. Cuando el pastor me llamó al micrófono, todo mi cuerpo tembló como motor frío en mañana de invierno. Conté todo, de la mano invisible que desvió el peligro hasta la niña callada en los polvos del norte. Y cuando terminé, un silencio pesado cayó sobre el templo antes de que explotara en aplausos, lágrimas y lenguas de oración. Salí de ahí sintiendo que el tanque del alma estaba lleno. But Dios aún dirigía el guión. En el regreso, tomé la Federal 57, iluminada apenas por los faros y la luna creciente. Fue entonces que la memoria tomó forma a la orilla de la pista. La misma señora de blanco que había visto en sueños tiempos atrás, ahora parada junto a una cruz de madera, brazos alzados al cielo. Reduje velocidad, parpadeé los faros, pero no se movió. Bajé y bastó parpadear para que desapareciera, dejando en su lugar una pequeña piedra transparente en forma de cruz. El corazón martilló en el pecho. Guardé el regalo en el bolsillo del overol y comprendí que algunas visiones son sellos. Dios estampa lo invisible para que jamás caiga en el olvido. De vuelta en la cabina, sentí el ambiente llenarse de un perfume que no venía del diésel, ni del aromatizante barato colgado del retrovisor. Era olor de incienso y bosque al mismo tiempo, como si cielo y tierra se hubieran encontrado entre tablero y parabrisas. Ahí mismo declaré en voz alta que el Freightliner dejaría de ser solo herramienta de sustento. A partir de ese momento, sería camión misionero llevando esperanza, alimento e historias de fe a quien vive en los acotamientos escondidos de la vida. «Heme aquí», susurré. «Envíame a donde falte carretera». Antes del amanecer, paré en una gasolinera sencilla, cerca de Cuernavaca. Mientras cargaba combustible, un despachador joven reconoció mi rostro.
¿Usted es el Abundio Xolotl de las historias que circulan en la banda ciudadana? Mi mamá siempre las escucha. Dice que sus palabras le quitan el miedo cuando mi papá maneja de madrugada. Fue ahí que entendí el último pliegue de este milagro. Mis rutas no eran solo mapas de GPS, eran hilos de luz entre corazones que ni conocía. Sonreí. Le regalé al muchacho el papel Sé el puente que aún cargaba. Y él, con ojos húmedos, respondió: lo voy a guardar para recordar que Dios también viene en tráiler. El sol nació rojo dorado cuando retomé el volante. Cada rayo golpeaba el tablero como martillo de herrero, acuñando una sentencia en el acero de la cabina. Gloria a Dios en las alturas y paz sobre el asfalto. Sentí lágrimas calientes escurrir, no de tristeza, sino de la alegría rara de quien finalmente entiende su lugar en el gran engranaje divino. Y mientras el odómetro giraba, declaré a la inmensidad de la madrugada: esta es mi última promesa, Señor. Todo flete será alabanza, todo kilómetro himno y cada frenada un amén. La carretera se abrió frente a mí en alfombra de luz, como si el Creador pusiera la mano sobre el mapa y dijera: ve y yo iré contigo. Porque cuando Dios transforma camión en altar y camionero en testigo, no existe curva capaz de cerrar la jornada. Solo hay un horizonte que canta aleluya mientras se aleja despacio, llamando, 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 hasta que un día allá adelante abrace para siempre el cielo. Si llegaste hasta aquí, muchas gracias de corazón. Esta historia no es solo sobre camión, carretera o libramiento. Es sobre fe, reinicio y la certeza de que Dios nunca abandona a quien anda en oración. Cada curva de la vida puede esconder un milagro, y espero que esta jornada de Abundio Xolotl haya tocado tu corazón, así como tocó el mío al contarla. Si esta historia te emocionó, déjame tu comentario aquí abajo. Cuéntame, ¿ya viviste un libramiento que solo pudo haber venido de Dios? Quiero mucho leer tu testimonio. Y si aún no estás suscrito, suscríbete ahora al canal, activa la campanita y comparte este video con alguien que necesite esperanza. Yo soy Abundio Xolotl Herrera y esta es la historia de mi vida. Si quieres más historias como la mía, suscríbete al canal Diario del Camionero. Aquí cada historia es una oración contada con alma y verdad. Que Dios bendiga tu vida y tu carretera. Hasta la próxima jornada.